nuevo amanecer en la radio de Morelia transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Viento y marea, así voy caminando, 1000 batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga, boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Hola, muy buenos días, queridos amigos, muy buenos días a este su programa, Tiempo de Despertar y Tiempo de Levantarse. Así es, espero que ya se hayan despertado y que ya se hayan levantado. A nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón, les damos la más cordial de las bienvenidas a este su programa, Tiempo de Despertar. Agradecemos a Dios por la vida de cada uno de ustedes que ya están en sintonía con la palabra de Dios, porque es lo que vamos a meditar en esta hora y pues... te invitamos a que permanezcas, no le cambies, al contrario, prepárate un café y a tu libreta y tu Biblia para reflexionar un poquito en la palabra que Dios tiene hoy para nosotros. Y buenos días Anita, Laurita, buenos días Adrián. ¿Cómo amaneciste, Anita? Hola, muy buenos días, pues muy bien, bendito Dios. Gracias a Dios. Agradecida con Él por su bondad, por su misericordia y por su fidelidad. Y aquí estamos ya con la expectativa de lo que el Señor nos va a hablar el día de hoy, pero también con ánimo y deseo de recibir esta palabra.
Así, con una buena actitud. Una buena ¿verdad? actitud en el corazón y disposición. Era la palabra que andaba buscando, se me fue. Así es, con disposición en el corazón. ¿Y cómo amaneciste, Laurita? Buenos días. Hola, Ale, muy buenos días. Pues igualmente muy bendecida, sobre todo muy agradecida porque pues nuestro Señor Jesús nos dio un día más de vida. Entonces, como dicen, con esa actitud de que tenemos esa bendición de despertar, esa bendición de tener a nuestra familia con bien, de estar, tener salud, de tener tantas bendiciones que en realidad muchas veces damos por sentado, sin embargo, pues las tenemos porque Dios nuestro Señor es misericordioso. Entonces la verdad es que muy agradecida de estar nuevamente aquí, una vez más en este programa Tiempo de Despertar, e igualmente pues deseosa de escuchar y aprender un poco más de su palabra. Así es, tenemos que tener esa disposición y ese anhelo en nuestro corazón de escuchar, de meditar en la palabra, que es la que transforma, es la que nos da vida, la que nos da aliento. Y pues qué maravilloso es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. ¿No es así, Adrián? Buenos días. Claro que sí, Ale, muy buenos días a nuestros amigos que ya nos están sintonizando. Pues sí, es muy cierto lo que ustedes dicen, ¿no? Dice por ahí, creo que es San Amós 8:11, ¿no? Que en aquellos días enviaré hambre y sed de oírla, pero no hambre y sed de pan, sino de oír la palabra de Dios. Y dice el salmista ahí en el Salmo 63, el Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré porque mi alma tiene sed de ti. Wow, yo creo que son esos días, ¿no? En los que ya creo que todas las personas tenemos esa necesidad, ese deseo, esas ganas de escuchar, pero escuchar la palabra de Dios, porque trae bendición a nuestras vidas la palabra. Y yo creo que hay que aprovechar estos tiempos, porque aún tenemos ese tiempo de la gracia, el tiempo de la gracia de que Dios, que viene de parte de Dios para con nosotros, donde sus misericordias se renuevan cada mañana. Así es, Adrián, Dios es bueno y tenemos esa sed y esa hambre de su palabra que es vida, porque la palabra de Dios es vida y es viva también, es eficaz, no pasa de moda, no está vigente siempre, y eso es lo que necesita nuestra alma. El primer desayuno que debemos de tener es el desayuno espiritual, la palabra de Dios, y bueno, pues vamos a hacer lo que nos dice su palabra en el Salmo 37, encomendar al Señor nuestro camino, confiemos en Él y Él hará. ¿Nos acompañas en oración, Adrián, por favor? Claro que sí. Bendito Padre Celestial, hoy te damos gracias, mi Dios, por esta nueva misericordia, por tu amor incondicional, mi Señor. Sí, Señor. Bendice este tiempo en la radio, mi Señor, con tu hermosa presencia, y bendice a cada uno de nuestros amigos con ella, mi Dios, a lo largo de su día y a lo largo de nuestro día también, Padre. Trae pues revelación a través de tu Espíritu Santo, revelación fresca, mi Dios, a cada uno de nosotros, Padre. Danos ese conocimiento de ti, mi Dios, porque dice tu palabra que esta es la vida eterna, mi Señor, que te conozcamos a ti y a tu Hijo a quien has enviado, mi Dios. Gracias te damos por cada uno de ellos, mi Señor, y te suplicamos que mientras hablamos de tu palabra, Padre, hagas un milagro, extiendas tu mano poderosa. Haz un milagro en cada uno de ellos, Padre, supliendo cada una de sus necesidades, mi Dios. Así pues te damos gracias y la honra y la gloria a ti, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. ¿Nuestro teléfono, Laurita? Sí, es 44 36 54 66 32. Lo repito nuevamente, 44 36 54 66 32, para que nos llamen. Nos envíe un mensaje si tiene alguna petición, alguna felicitación, un cumpleaños, aniversario, lo que sea. Aquí nuestra querida Jenny está atenta a recibir sus mensajes. No la deje dormir, por favor. Y pues bueno, estamos en la radio de las buenas noticias, Anita. Así es, Stereo Life, la radio de las buenas noticias, la radio que da vida, la radio por internet. Así es, y también a través de Facebook, de las redes sociales, y enseguida terminado enseguida de que termina el programa se sube a YouTube, también por ahí puede sintonizar el programa. Así es, les animamos, les invitamos a que compartan, a que le den un like y compartan este programa. Es una forma de evangelizar, de hablar de nuestro Señor Jesucristo a otras personas. Quizás nosotros no sabemos qué necesitan, pero el Señor sí. Y así como nosotros alguna vez fuimos alcanzados por este programa Tiempo de Despertar, que ha nacido en el corazón de Dios, pues más personas también puedan experimentar esa presencia, esa libertad que Dios nos da, que Jesucristo nos da. Y pues de eso queremos reflexionar hoy. Es una mañana agradable, hoy no tengo frío. Hoy hace calor. Hoy hace calor. Ya sería mucho que tuvieras frío. Sí. No, gracias a Dios no tengo frío, estamos muy bien. Y pues el calorcito y el calor del Espíritu Santo, pues
Ya, si nos ve que empezamos a sudar es porque el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Y pues bueno, vamos a reflexionar, que no sé ustedes qué piensan cuando escuchan la palabra libertad. ¿Qué se nos viene a la mente inmediatamente cuando escuchamos libertad? Pues yo cuando escucho la palabra libertad es que tengo pues exactamente como lo pondré. Tengo la acción de poder hacer lo que de alguna manera a mí me place, ¿no? O sea, sin ataduras, sin que alguien me esté diciendo tienes que hacer esto. O sea, tengo yo la libertad de escoger, tengo la libertad de accionar, tengo la libertad de pues simplemente pues de hacer lo que yo quiero. Eso es lo que yo entiendo como libertad. ¿Tú, Anita? La opción que tenemos de tomar nuestras decisiones, de ir a donde queremos ir, de no estar presos, no estar encerrados. Sí. Creo que a eso se refiere la libertad, de tener la libertad de poder salir o poder moverte a donde tú quieras, tanto físicamente como tomar tus decisiones. Sí, y por lo regular cuando escuchamos la palabra libertad, pues se nos viene o visualizamos una cárcel, ¿no? La prisión, estás encerrado. ¿O tú qué opinas, Adrián? Pues sí, sí creo que sí. Yo creo que casi todos lo pensamos en esa forma de ver las cosas, ¿no? De que es libertad, es no estar preso, es no estar atado, es no estar condicionado a. Ajá. Porque también te pueden condicionar, o sea, y te quitan la libertad, condicionándote a muchas cosas ahorita. O a estar en un solo lugar. O estar en un solo lugar, que no puedes accionar, como dice Laurita, que no puedes hacer tu vida como tú, o más bien como el Señor te lo vaya dando a entender, pues, ¿no? Sí, efectivamente, el hecho de escuchar la palabra libertad, pues pensamos en muchas cosas, en una prisión, en no tener la libertad, como dice Laurita, de hacer, de moverte, de hacer las cosas que a ti te placen hacer o tomar tus propias decisiones. Pero la palabra de Dios nos dice, o nuestro Señor Jesucristo, cuando lo aceptamos a Él, cuando le reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él nos liberta del pecado, que es así como por automático, por así decirlo. Nuestro Señor Jesucristo nos liberta de la conciencia del pecado cuando le reconocemos a Él. Y es que hay que recordar algo, Ale, que cuando no reconocemos a Jesucristo, estábamos muertos, presos en nuestros delitos y pecados, estábamos atados. Así es, Anita. Entonces, al momento en que uno toma esa decisión, porque es una decisión y una decisión personal, de reconocerle, de recibirle, sabemos que somos nuevas criaturas, pero inmediatamente Él nos perdona, Él nos liberta de la conciencia del pecado, porque dice también la Escritura que no hay justo ni aún uno solo. O sea, hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, o estábamos nosotros los que ya le aceptamos, le reconocimos, pues somos libres. ¿O tú qué opinas, Adrián? Sí, te veo pues que quieres. Pues es cierto, ¿no? Cuando nosotros estábamos sin esa libertad que trae nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas, yo lo veo más como sí estábamos atados al pecado, ¿no? Pero eso te condiciona a no poder ser libre, te condiciona como cuando tú o vienes con esa atadura, por ejemplo, del alcohol, eso te condiciona a actuar de alguna manera, que el alcohol es el que te hace hacer las cosas, o no el alcohol, pues, pero todo lo que contrae esa atadura, lo que conlleva, y eso te va condicionando tu vida, va condicionando tu manera de ser, tu manera de actuar, tu dependencia del alcohol. O sea, ya estás condicionado a esta forma de vida, que el alcohol obviamente pues no es buena, ¿no? Y en muchas cosas aquí en la vida, o sea, no solo es un vicio, estamos hablando de muchas más cosas que te condicionan y te quitan la libertad realmente. O sea, tu libertad de pensar, tu libertad en actuar, que es lo que realmente te está condicionando
tu libertad, pues. Lo que te está quitando la libertad, sí, claro. Ahorita vamos a pasar a eso. Lo que yo quería como poner en contexto es cuando reconocemos a Jesucristo, hay una libertad del pecado, nos hace libres nuestra conciencia. Y claro, hay gente que aún ya reconociendo, aún ya siendo cristianos, están atados, como dice Adrián, tenemos muchas ataduras todavía. Somos libres del pecado, pero no dejamos algunas cosas que eso nos atan. Y quiero que vayamos a lo que es el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo desde el 31. Desde el 31, ¿lo tienes, Anita? Sí. ¿Lo puedes leer, por favor? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Sí. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Wow. Pues yo creo que está muy claro, pero bueno, vamos a meditarlo. Dice en el 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, a los que ya habían creído: si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Sabemos que la verdad, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Necesitamos permanecer en Jesucristo. Necesitamos la permanencia en él, porque aquí nos dice nuestro Señor que si permanecieres en la palabra, o sea, necesitamos permanecer en la palabra, sujetos a la palabra de Dios. Y es que claramente Ale le está hablando a las personas que ya habían creído en él. O sea, ni siquiera era a incrédulos, pues, o a los que van a creer. A los que piensan, o los que le escuchaban, o los que le seguían, porque dice también su palabra que muchos le seguían. Ajá. Pero dice aquí claramente que es a los que ya habían creído en él, es a los que les está haciendo esta aclaración, ¿no? Sí. Y la importancia de permanecer. Exactamente, y dice que entonces así van a conocer la verdad, y la verdad nos va a hacer libres, libre del pecado, pero libre también de todas las ataduras que aún ya conociendo a Jesucristo, seguimos nosotros atados. Muchos siguen atados en la mentira, en algún vicio, en la envidia, en el temor. ¿En qué otra cosa más, Anita? Los adulterios, fornicaciones, pornografía. Exactamente, no tenemos una libertad total. Seguimos atados, aún ya creyendo, aún ya conociendo, ya habiendo reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, seguimos en esas ataduras. Pero el Señor nos invita aquí, bueno, y le dice el 33, ¿la puedes leer otra vez? Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? La gente a veces piensa en la libertad, a lo que hablábamos hace rato. La libertad física. En la libertad física. El no poder salir a algún lugar o no movernos, pues eso, no tengo libertad. Pero el Señor se refiere a la libertad espiritual. No somos libres aún creyendo ya en Jesucristo, porque no nos despojamos, porque no permanecemos en la palabra, porque creemos muchas veces que el hacer una oración es suficiente, sí, que con una oración que le llaman la oración de fe, que pensamos que a lo mejor ya con esa oración somos totalmente libres, pero no, en realidad no es así. La condición en la que estás va más allá. La condición de libertad es distinta, ¿no? O sea, más bien la libertad te quita esa condición en la que tú estás preso, como dice aquí la palabra, que cómo dices que somos esclavos y si nosotros podemos hacer lo que queramos en esta vida, ¿no? Ajá. Pero es precisamente eso, que estamos esclavizados
en el sistema de esta vida, en el sistema de lo que nos hacen entender o lo que nos hacen creer en la tierra, pues en el mundo. O estamos esclavizados también a los deleites de nuestra carne, a lo que nuestro cuerpo, nuestra carne nos está pidiendo. Y no andamos en el espíritu, dice también la palabra. Bueno, el versículo 34, ¿lo puedes leer ahorita? Sí. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os librare, seréis si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así es, ¿qué nos quiere decir el Señor ahí? Bueno, para empezar dice el 34, de cierto os digo. O sea, ya ahí es así como que ojo. Pongan atención porque esto es muy importante. Sí, exactamente. Ya el simple hecho de leer esta palabra de cierto os digo. Que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Así es. Y es que es algo, como decías, ¿no? Creemos que nada más la esclavitud es una esclavitud física, pero aquí el Señor nos está hablando más de esa esclavitud espiritual. Como dijimos, cuando no creíamos estábamos muertos y esclavos en nuestros delitos y pecados, pero Él quiere venirnos a dar esa libertad para que nosotros decidamos por Él, que nosotros le aceptemos y decidamos entregarle nuestra vida a Él y renunciar a ese pecado que nos está atando, que nos está limitando, que nos está matando espiritualmente también. Entonces Él nos quiere dar esa libertad para que nosotros tengamos una vida plena, una vida bien, ¿no? Sí. Pero también esa libertad para nosotros poder entrar a su presencia, poder estar con Él, estar junto con Él, porque hay que recordar que algo que nos separa de Jesucristo, de Dios, es el pecado. Sí. Entonces, cuando nosotros estamos en el pecado, presos en el pecado, estamos separados de Dios. Así es. Entonces, es alguna libertad también a la que Jesús ha venido a darnos, esa libertad para entrar en la presencia de Dios, para estar en la presencia de Dios. Para adorar a Dios. No tenemos esa libertad porque estamos atados espiritualmente. No tenemos la libertad de despojarnos, porque como dice Anita, muchas veces estamos atados a nuestra carne, a lo que creemos en nuestra humana sabiduría o en nuestra propia sabiduría, que eso es lo correcto, que la libertad nada más es física, pero la libertad espiritual que nos habla nuestro Señor Jesucristo es la más importante y nosotros no queremos dejarla. No queremos, ¿por qué? Porque no queremos un compromiso, porque no queremos seguir, porque creemos que el hecho de hacer una oración y recibir a Jesucristo es ya irme y ya todo va a pasar por magia, todo como una varita mágica, ya recibí a Jesucristo y ya me voy a ir al cielo. Y las cosas no son así, tenemos que permanecer en la palabra. ¿Para qué? Para que nos vayamos transformando y esa libertad absoluta que necesitamos tener, solo Cristo nos la va a dar, despojándonos de todo lo que nos ata, de todo peso. Fíjate, sí, adelante Laurita. Sí. Y yo creo que es el principal problema de estos tiempos ahorita, Ale, o sea, si vemos tantas cuestiones que hay de enfermedades psicológicas, enfermedades emocionales, pues yo creo que es por lo mismo porque verdaderamente seguimos atados a muchas cosas de nuestro día a día que nosotros creemos que pues bueno, que es lo normal, o sea, hemos llegado a normalizar tantas situaciones que verdaderamente, como dice nuestro Señor, si permanecemos en la palabra, si conocemos su palabra, pues nos vamos a dar cuenta que no es normal, que no es tan bien. Entonces, ¿por qué hay tanta depresión? ¿Por qué hay tanta angustia? ¿Por qué hay pues tantas cosas que en la actualidad están imperando? Pues porque seguimos cautivos en esas situaciones, en esos pensamientos, en esas actitudes que en la palabra nos dice que no son correctas. Exactamente, en los vicios. Sí, y es bien cierto. Fíjate que hace pues muchos años ya, no recuerdo bien las fechas por ahí, pero donde la esclavitud era algo del día a día. No sé si ustedes recuerdan por ahí que sobre todo la raza negra, la raza afroamericana era la que era pues era atada pues por la esclavitud. Y estas personas en medio de esa esclavitud pues eran las que se encargaban de las labores tareas, todo. O sea, eran esclavos totalmente. O sea, ellos no tenían decisión propia, y ahí viene también esa
situación, ¿no? Que ellos no tenían decisión propia. Ellos tenían que hacer lo que su dueño hacía, o lo que él decía que tenían que hacer, lo que se les ordenaba en esas épocas. Pero, y si nosotros mirábamos, por ejemplo, a lo largo de la historia, vino un presidente, me refiero a Abraham Lincoln en esa época, que luchó por la libertad de estas personas, por un pueblo libre. Para que ellos tuvieran también decisión, para que ellos tuvieran esa opción de decidir, de hacer y de actuar. Entonces, en esas épocas, la esclavitud era el dueño de esas personas podía hacer lo que él quisiera con ellas, venderlas, maltratarlas, golpearlas, porque eran esclavos, o sea, le pertenecían, era una propiedad de. En ese tiempo era muy marcado eso. Era un delito grave el que estas personas que eran esclavas afrentaran a sus dueños, porque era una realidad, o sea, eran amos de ellos, o sea, ni siquiera eran jefes o patronos, eran sus amos, y es precisamente lo que hace la esclavitud del pecado, ¿no? Hacemos lo que el pecado quiere que hagamos, y seguimos, o son personas que se esclavizan al pecado y no tienen la libertad o la opción de decidir por otra cosa, sino hacer precisamente lo que el pecado los lleva a hacer. Es el amo, el pecado es el amo, y Jesucristo nuestro Señor, Él quiere hacernos libres de todo eso basado en su palabra. Recordemos que la palabra de Dios es nuestro manual de conducta y de fe, o sea, son nuestras instrucciones. El Señor nos quiere dar esa libertad, o sea, Él nos da la libertad de ser libres del pecado, pero también de las ataduras. El Espíritu Santo, al momento en que nosotros reconocemos a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, mora en nuestras vidas, pero necesitamos alimentar esa relación con Él para que esas cadenas que nos tienen atados se rompan y estemos realmente libres en todo el sentido de la palabra, espiritual y también físicamente. Él quiere darnos esa libertad. Veamos lo que dice Gálatas 5:1. Nada más, permíteme tantito. Dice ahí en el versículo 35, dice, y el esclavo no queda en casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. Ajá. Es lo que decía también Adrián, el esclavo no tiene derecho a nada, no tiene ningún privilegio, y entonces los hijos tienen el privilegio o el derecho a todo lo que el papá tiene, las propiedades que el papá tiene, la herencia que tiene el papá tiene, pero también la autoridad que el papá tiene. Tiene derecho a todo lo que hay en la casa o todo lo que es del padre. Y así nosotros, cuando el hijo nos liberta, quedamos libres de esclavitud. Y cuando recibimos a Jesucristo, cuando lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, dice su palabra que somos ahora hechos hijos suyos. Y cuando somos hijos suyos, heredamos todos los privilegios de nuestro Padre. O tomamos toda la autoridad, todos los privilegios que nuestro Padre nos da. Sí, Anita, muy buen punto, que yo me lo andaba saltando, pero sí, es verdad, tenemos esa autoridad y esos beneficios. Obviamente también tenemos obligaciones, pero los beneficios se disfrutan, es para disfrutarse. Pero permítanme, vamos a una pausa. Jenny nos está mandando a una pausa, no le cambie, continuamos en un minuto. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del
cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Es aquí y ahora. Continuamos. Continuamos, queridos amigos, bienvenidos a su programa Tiempo de Despertar. Si acabas de sintonizarte, pues bienvenido. Y los que siguen, permanezcan, no se vayan a dormir. Bueno, si ya tienen que ir a trabajar, bueno, pues en su teléfono, con sus datos, pues también pongan la estación por internet. No se les van a acabar. Pero síganos escuchando, porque la palabra de Dios pues es viva y eficaz, y Él quiere darnos esa libertad que muchos pensamos que tenemos, pero en realidad estamos atados espiritualmente. Y bueno, ¿tenemos saludos, Anita? Así es, saludamos con mucho gusto a Sandra Zúñiga y a Héctor Ibarra, a Martita López y a Carmelita López, que ahora sí se despertaron. Ay, saludos, Carmelita, Martita. A Betty Muso, Carmelita Rodríguez, Felipe Álvarez Lázaro, que nos escucha en Álvaro Obregón, Margarita Flores, Víctor Antonio Casillas, Sara Ramos, Julieta Ramírez, Rosy Villa, a Nora Cornejo y a su esposo Esaú, a la licenciada Silvia Magaña, a Atenea Aguirre y a Alfred, Carmelita Aguirre y a Roberto Domínguez, su esposo, a Oli Pacheco, Oli Gaitán Manríquez, Leti Medina y la familia Mares Medina, Ceci Martínez y a los hermanos Gaitán, a Oli, a Vicky, a Raúl y a Silvia, su prima. Muchos saludos y bendiciones. ¿A quién más saludamos ahorita? Igualmente saludamos a Héctor Hernández, Gabriela Montes de Oca y su familia, a su esposo Moisés y sus hijos Jenny, Pau y Aarón, a Shalom Yetabel Moya, Katy Gil, José Ríos, Elvia Almanza, señora Celia Uceda, Graciela Vera, Mercedes Guape, Doris Sánchez, Gina Pérez, Indra Vargas, Ileana Cisneros y Adriana Coyol.
Muchos saludos también. También saludamos a Pati Hernández en Indianápolis, a todos los que nos escuchan en otros lugares, en otros estados, otro país, a Roberto Ramos también en California, a mi papá, a todos. ¿A quién más en Estados Unidos? En Utah. En Utah, mi papá. A mi tía Lucy Cortés. ¿A quién más en Estados Unidos? Pues por ahí también a Freddy Calderón. Que y está a por tus ahí tías, ¿no? Sí, también a mis tíos y a mi hermano, que están por ahí en California y en Oregon. Sí. ¿Tú también tienes familiares, Sí, Mónica? mis tías están en California, en Winton, California y en Hayward. Muchos saludos también, bendiciones. ¿Y a quién más saludamos? Sí, también tenemos saludos para Guadalupe Espinosa, Pedro Ramírez, para Enrique Alonso Martínez, para Michael Cotto, para Patricia Bocanegra y sus hijos Jorge y Marco, también para Berta Silva, Virginia Vázquez, Wendy Rodales, Ana Tapia y para Dani Gaspar Tinajero. Muy bien, también saludamos a mis hijas, a Jimena y a Sofía, que ya van rumbo a la escuela, y a todos aquellos, a Vale también, que ya van a la prepa, y a todos los que van al kinder, la primaria, que nos están escuchando, o sus papás. Dios les bendiga, que el Espíritu Santo les dé esa sabiduría para aprender lo que más se les dificulta en la escuela, y a sus papás también, que les permita ir con bien y regresar con bien a casa. Y bueno, pues seguimos hablando acerca de lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la libertad, lo que Jesucristo quiere hacer en nuestras vidas. ¿Y por qué no vamos al segundo libro a los Corintios, capítulo 3, versículo 17? ¿Lo tienes, Adrián? Sí, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Wow, porque el Señor es el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, hay libertad, debe de haber libertad. Debemos de despojarnos o de... No sé si ustedes perdón, Ale, no sé si ustedes han mirado este contraste, digámoslo así, de cuando del antes de Cristo, y no después de Cristo, sino con Cristo. No sé, yo lo he mirado a muchas personas que, por ejemplo, llegan ahí a Fuente de Vida, a la iglesia, que por cierto, mañana tenemos reunión, les invitamos, perdón, pero tenemos que decirlo. ¿Cómo llegan muchas estas personas que llegan por primera vez? A lo mejor llegan con un rostro, ¿cómo se los puedo decir? Endurecido, sí, yo creo que es la palabra correcta, porque fruncido. De amargado, de amargado. Sí, porque es lo que el pecado hace pues en tu vida, o sea, esa es la esclavitud del pecado, porque no te deja ser libre, sí. Pero cuando hay esa transformación, cuando recibes a Cristo, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida y te sella con el Espíritu Santo, viene ese cambio. Sí. Incluso se ve hasta en el rostro la transformación, ya es una sonrisa, pero no de esas como fingidas, ¿no? Sino ya que te sale, ya es genuina, ya es genuina, y viene y ahí es donde se ve la libertad que va haciendo el Espíritu Santo, que es la labor del Espíritu Santo para con cada persona, ¿no? Sí. Que te trae esa libertad. Libertad es la libertad de sonreír, la libertad de disfrutar la vida, la libertad de vivir vida y vida en abundancia, como dice Jesús, ¿no? en la palabra. Ese cambio, esa renovación es lo que realmente dice aquí, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, ¿sí? Libertad hasta para disfrutar pues lo que tú estás viviendo. ¿Por qué? Porque estás ya siendo libre del pecado. Así es, Adrián. El Señor ha prometido que perdonarnos, limpiarnos de toda maldad, y dice en su palabra que Él los pecados de nosotros perdón, los echa al fondo del mar, como decía ahorita la canción, la alabanza, y es muy cierto, pero nosotros llegamos con ese ceño fruncido, con ese corazón lastimado, endurecido, y es un gozo ver ese cambio que dices tú, que sí se nota, porque la transformación es de adentro hacia afuera, y ver cómo cada uno nosotros mismos así llegamos, sí, en su tiempo, en su momento, y ver cómo el Señor nos va transformando, el Espíritu Santo está haciendo su trabajo, pero también en medida que nosotros lo permitimos, que tenemos un corazón dispuesto, que permanecemos, que tenemos esa hambre y sed de la palabra de Dios, como decíamos al principio, y que no nada más
por el hecho de haber hecho una oración, pues regresamos a hacer las cosas que seguíamos haciendo, porque entonces seguiríamos atados. Y que le damos el señorío de nuestra vida a Jesucristo, que realmente reconocemos su señorío sobre nosotros, que somos obedientes también a sus mandatos, a la palabra, porque como en la palabra que habíamos comenzado dice, si permanecéis en mi palabra, si mi palabra permanece en vosotros, entonces ser obedientes también a estos mandatos que el Señor nos está diciendo, y ser obedientes también a las cosas que tenemos que dejar, porque el Señor no es necesario que nadie te diga, tienes que dejar esto otro. Cuando tú reconoces a Jesucristo y el Espíritu Santo viene a ti, el Espíritu Santo mismo te va diciendo qué cosas te convienen y qué cosas no. Sí. Te va marcando qué cosas tienes que dejar. ¿Cómo te lo va marcando? Hay cosas que tú quieres hacer y que ya no te sientes cómoda. Que ya no te sientes a gusto. Sí. Y entonces, pues nosotros también debemos de ser obedientes a dejar esas ataduras, porque también cuando nosotros nos negamos y queremos seguir haciendo lo que a nosotros nos gusta, lo que a nuestra carne nos gusta, seguimos atados a esas cosas, seguimos con esas ataduras. Sí. Y es cuando no tenemos esa libertad, seguimos limitados. Sí, seguimos esclavos. Y no podemos avanzar. Tenemos una carrera por delante, que es la carrera que Cristo nos da. Una carrera que tenemos que correr a llegar a nuestra meta, que es la altura de Cristo. Del varón perfecto. Del varón perfecto, pero nosotros no avanzamos cuando tenemos esas ataduras, cuando seguimos cargando o arrastrando esas cadenas. Sí. Y esas cadenas o esa libertad solamente nos la da Jesucristo cuando realmente hacemos todo lo que nos está diciendo. Cuando tenemos obediencia, Anita, sí, tienes razón. Tenemos que el querer, pero obedecer. Y el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si ya estamos en el camino y si ya conocimos de Jesucristo, el Señor nos invita a eso, a que no estemos más sujetos al yugo de esclavitud. Así nos lo dice en Gálatas 5:1. ¿Lo tiene por ahí? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así es, el Señor quiere que estemos en esa libertad, que no permanezcamos atados, esclavos, porque pues Él ya hizo el mayor trabajo. Él dio su vida por nosotros, el sacrificio único y suficiente, que fue el de Jesucristo. Y las ataduras, el Espíritu Santo quiere quitar esas ataduras, esas cadenas de cualquier vicio, de cualquier sentimiento contrario a Dios, que a Dios no le agrada, que necesitamos despojarnos y ser obedientes, como dice Anita, a la palabra, el permanecer, como nos dijo en Juan 8:31, le dijo a los judíos que habían creído, si permanecen en mi palabra, vamos a conocer la verdad, y esa verdad que es Jesucristo nuestro Señor, pues nos va a dar la libertad, pero en todos los sentidos. Pero si nosotros seguimos en nuestra vana manera de vivir, a pesar de que ya reconocimos a Jesucristo, de que Él es nuestro Señor y Salvador, pero como dice Anita, no hemos dado ese señorío, lo decimos de la boca para afuera, pero no nos gusta obedecer. Queremos seguir haciendo lo que nosotros queremos y no lo que el Señor nos está diciendo. Exactamente. Es bien que claro, ¿no? Verlo, un atleta cuando va a participar en un evento, ¿no? En una carrera, no sé si ustedes se han fijado, lo primero que vemos en un atleta es que lleva prácticamente casi nada de ropa. Ajá. Y ustedes es lo primero que ven, yo me imagino. Pero tiene una razón, ¿no? Tiene una razón eso de que lleven lo más ligero de ropa, lo menos que se pueda de ropa. ¿Por qué? Porque si ellos se ponen un saco de esos pesados, obviamente pues no van a poder, una sudadera, eso lo va a ir limitando a este atleta, va a ir limitando su potencial, su velocidad y pues obviamente sus movimientos, exactamente. Entonces está condicionado a no poder realizar esa carrera, dar el 100% de sus habilidades. Y es precisamente lo que nos está diciendo aquí la palabra en Gálatas 5:1. ¿Sí? Estad firmes. O sea, si Él ya nos quitó todo eso, ¿por qué no lo tenemos que volver a echar encima? Para nosotros poder correr, para nosotros poder ser libres, tenemos que estar firmes. O sea, si nosotros ya despojarnos de todo ese peso, como dice en Hebreos, creo, despojarnos de todo ese peso que te va a detener, que nos asedia, el pecado que nos asedia.
es eso lo que te va a limitar y te condiciona a no avanzar, a no seguir más adelante, porque es obvio, si tú traes una cadena con una bola de esas grandotas, con un grillete así de esos pesados, obviamente te va a condicionar a que no puedas dar el paso. Así es. Y es precisamente lo que nos está diciendo. Si tú permaneces, si tú eres firme, ya obviamente la libertad que el Espíritu Santo trae a tu vida ya no va a ser condicionada con el pecado, del cual te tienes que despojar para que tú puedas avanzar. Así es, Adrián. O avanzas con una cadena, pero muy, muy lentamente, y te va a costar. Es muy desgastante porque pesado, pesado, doloroso. Sí. Cansado. Es cansado. Sí. Y muchas veces es ahí donde nos desanimamos, porque pues el simple hecho de seguir arrastrando ese lastre, esas cadenas, pues no te permite avanzar como tú quisieras. Entonces llega un momento en donde muchas personas se desaniman. ¿Por qué? Porque pues no han soltado eso, entonces no pueden avanzar, no pueden tener ese crecimiento, porque esas mismas cadenas pues te van deteniendo. Pero también aquí nos dice en 2 Samuel 22:4, donde nos dice que Dios es nuestra roca, nuestra fortaleza y nuestro libertador. Entonces tenemos que estar también conscientes de que Dios nos va a dar esa fortaleza para romper esas cadenas. O sea, que no va a ser solo en nuestras fuerzas, sino que en las fuerzas que Dios nos va a dar como persona. Sí, y no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo, para los que permanecemos, dice su palabra en Romanos 8, 1 y 2. ¿Lo puedes leer, Anita? Hay esa libertad que dices tú. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ajá. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y el 2? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él es nuestro libertador, como dices tú, Laurita, claro, y de nosotros depende el quitarnos todo ese peso, toda esa ropa pesada que nosotros mismos, como dice Adrián, nos volvemos a poner, porque queremos hacer lo que la carne dice, lo que nos gusta, lo que nos deleita, y no queremos esforzarnos, no queremos seguir los mandamientos, la obediencia, como dice Anita, simplemente en el hecho de no ir a la iglesia. Desde ahí. Mucha gente, y sabemos que después de la pandemia muchos se acomodaron a pues que ahorita todo es más fácil a través de la internet, de las redes sociales, pero no es lo mismo. Y Jesucristo nos ha mandado a congregarnos. Eso es un mandato, no es una sugerencia. Y desde ahí ya el hecho de que nosotros no queremos permanecer, de que nos cuesta el ir a adorar, el ir a agradecer, todo eso nos va limitando más y nos quedamos simples enanitos pequeñitos en solamente haber hecho una oración de salvación, mucha gente le llama y ya. Pero al final la oración no que no tenga efecto, sino que simplemente se te sale de los dientes para afuera, pues obviamente no da el resultado que se espera, ¿no? Tiene que ser un arrepentimiento, y cuando hay un arrepentimiento real, genuino, obviamente tu deseo, tu interés es por querer crecer, por seguir, por permanecer, y obviamente es lo que te va a traer libertad, la permanencia en Cristo Jesús. Así es. Y qué maravilloso es, no sé ustedes que quieran comentar, pero qué maravilloso es cuando uno empieza a experimentar esa libertad en todos los sentidos. Uno no se siente pesado, sabes en quién has creído y en quién hemos confiado, y cómo nuestra vida, como dice Adrián, se va transformando, se va renovando nuestro interior. Y eso lo manifiesta, y muchas veces la gente que nos conoce, que está cerca de nosotros, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra escuela, donde nosotros nos desempeñemos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero mucha gente dice, bueno, pues que tú no tienes problemas, no estás viendo todo lo que está pasando, no estás viendo que esto, no estás viendo que el otro. Sí, todo eso lo vemos, pero esa libertad que Jesucristo nos da, esa paz, esa tranquilidad de estar en Él, y que sabemos que Él tiene el control, sobrepasa todo el entendimiento. Exactamente. ¿O qué opinas, Anita? Así Cuéntanos. es, de verdad que sí es un cambio. Es un cambio que un antes y un después, como dijo Adrián,
cuando nosotros recibimos a Jesucristo, porque veníamos arrastrando amargura, Sí. enojo, falta de perdón, muchas cosas que nos venían deteniendo. Entonces nosotros, como dicen, hicimos una oración. Esta oración solamente fue el comienzo. Le invitamos a venir y morar en nuestro corazón. Le dimos la autoridad sobre nosotros, Sí. sobre nuestra vida, y nosotros reconocimos su señorío sobre nosotros. Entonces, ahora cuando Él le damos la libertad de nuestra vida, entonces empieza a hacer ese cambio que nos da la libertad, pues de sentirnos más libres, ¿no? De soltar todo ese bagaje que traíamos cargado, toda esa amargura, y entonces va surgiendo ese cambio en nosotros, que ya no necesitamos llenar, a lo mejor con alcohol, con placeres banales, Sí. y que muchas veces, como dice la gente misma, te dice, pues es que tú ya ni vas a fiestas, ya no tomas, sí. Hasta te dejan de invitar a lugares porque pues ya no aceptas. Al cabo que nunca va. ¿Por qué? Porque ya no es algo que tú necesites, ya no estás esclavizado a eso. Sí. Ya no estás esclavizado a tener que estar tomando para poder entrar en ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora el gozo lo tenemos nosotros dentro, ese gozo que se manifiesta, que es el Espíritu Santo, y no estamos limitados a estar tomando una bebida o a estar, no sé, con algunas otras cosas. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a darnos esa libertad de todas estas ataduras que nosotros traíamos. Así es, Anita, esa libertad, esa alegría y ese gozo que, como dices tú, se manifiesta porque es un fruto del Espíritu Santo, es fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, y no necesitamos, a pesar de las situaciones por las que estemos viviendo en ese momento, ese gozo, esa alegría, pues se manifiesta porque tenemos esa libertad de sonreír, esa libertad de no tener temor, y Jesucristo hoy quiere darte esa libertad. Si todavía no le reconoces, si ya le has reconocido pero te has alejado un poco, hoy es el tiempo, hoy es la oportunidad, no la dejes pasar. Jesucristo quiere darnos esa libertad que solo Él puede dar, quiere quitarnos el temor, quiere quitarnos la amargura, el dolor o todo lo que estemos arrastrando, la envidia. Hay gente que está atada a la envidia, a la mentira, a la fornicación, a la prostitución, mucha gente. Muchas otras cosas. Y ahorita, después de la pandemia, Ale, se vinieron otras ataduras. Sí. Que aún al pueblo de Dios, aún a la gente que ya le había reconocido, que ya había creído en Él, como dice aquí, los judíos. Nuevamente los tiene atados. Ahora que es la depresión, como dijo Laurita, Sí. la ansiedad, que no pueden ni siquiera salir fuera de su casa porque están atados con esas ataduras, valga la redundancia, que no son libres ni siquiera de salir fuera de su casa, o no son libres ni siquiera de levantarse de su cama. Entonces hay que también reconocer estas cosas que nos están atando para poder ser libres. Y como dices, si nos alejamos, si nos enfriamos, es tiempo de volvernos a Él, es tiempo de clamar a Él y clamar por esta libertad con que Él ya nos ha hecho libres. Así es, Anita, Él nos espera con los brazos abiertos, no importa el motivo por el cual nos hayamos alejado, o si es tu caso y aún no le reconoces, aún nadie te había hablado de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Libertador, pues hoy queremos hablarte de Jesucristo. ¿Qué puedes decir tú, Adrián? Sí, es bien cierto, Ale, pero fíjate que hay una cosa que yo creo que sí tenemos que recalcar, porque como dice Anita, incluso pues lo dice la palabra ahí en Juan, Uh-huh. el mensaje en sí, sí, para los que no han creído es cierto, pero el mensaje sí es para los que ya habían creído. Sí, el mensaje era para esas personas, para esos creyentes ya en Jesús, para los que ya habían recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque Él ve que tenemos o que hay esas ataduras todavía que no hemos querido dejar, porque realmente sabemos que las traemos. No vamos a engañar a nadie. O sea, si una persona es enojona, si una persona que pasa la mosca y por esto le molesta, pues obviamente sabes tú, ¿no? O sea, no es que te vayan a contar o que te vayan a decir la otra persona, oye, eres bien enojón, no, uno mismo lo sabe, ¿no? O eres esclavo de una adicción, digámoslo así.
y has recibido a Cristo y no has podido ser totalmente libre de esa adicción, es porque tú realmente no has querido, no has tomado la decisión, ¿no? Y es a lo que venimos, porque cuando tú eres esclavo de algo, pues obviamente no tienes decisión propia, ¿sí? Entonces está sujeto a esa esclavitud, a ese yugo. Entonces, si ya has recibido a Cristo y Cristo te dice que Él te puede libertar, que Él puede darte esa libertad, que Él ya te dio esa libertad, más bien que Él ya te dio esa libertad, porque como dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, o sea, Él ya te la dio. Sí. Pero nosotros, o las personas, muchos cristianos, lo que queremos es seguir atados a eso, porque no hemos tomado esa decisión de dejarlo. Y de permanecer, Adrián. O sea, si un día decides, hoy lo dejo, pero el día de mañana, híjoles, mejor lo vuelvo a agarrar. No estamos firmes con la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Y es a lo que se refiere ahí en Gálatas, ¿no? Estad pues firmes, o sea, si ya Jesucristo te dio la libertad, está firme en esa libertad, o sea, ponte firme, o sea, no te regreses, no vuelvas a tomar ese yugo, no te ates otra vez al pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya te limpió de eso, ya no puedes volver a tomarlo. Entonces, yo creo que más el mensaje en sí, de verdad, creo que el más, yo lo considero así, lo veo así, que es más para el cristiano, para la persona que ya ha creído en Jesucristo. Sí. Que ya debemos de permanecer firmes. O sea, como tú dices, muchas personas después de la pandemia se acomodaron, se acostumbraron y se hicieron esa atadura a un sillón, creyendo que lo que ven en las redes sociales, que digo, no es que muchas cosas sean mal, no, pero si no tienes el suficiente discernimiento, te van a engañar. Entonces, y te van a atar. Y te atan, exactamente. Y eso es lo que está sucediendo. O sea, yo no voy a la iglesia porque pues aquí estás atado, así de fácil, así de sencillo, estás atado a una esclavitud que no te permite ir a adorar, porque en realidad parte de eso, de ir a la iglesia, es ir a adorar. Y no te permite ese yugo ir a adorar y ser libre, tener esa decisión de ser libre, de poder ir, o sea, ni siquiera de poder, como dijo Anita, de poder salir ni siquiera de tu cama. ¿Por qué? Porque estás atado a eso que no te deja, a ese temor. Así es. A esa amargura, hasta esa comodidad. Esa comodidad, sí, porque también puede ser una atadura, o sea, puede ser la misma comodidad te ata a que no acciones, a que si viene algo diferente a tu comodidad, pues obviamente te destroza, porque estás ahí cómodo, no reaccionas, todo lo tienes ahí en tu burbuja, y cualquier cosa que quiera romper esa burbuja, pues obviamente no tienes reacción. Nos acomodamos y nos conformamos. Sí. Y también creo que incluso, o sea, una de las principales, no sé ustedes qué opinen, pero como dice aquí, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, o sea, se supone que nosotros somos ahorita su pueblo, que en Él creemos, porque ya lo recibimos, porque ya le aceptamos, porque Él ya nos perdonó. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que simplemente cuando tenemos estas acciones, cuando seguimos con esas cadenas, es porque estamos poniendo en prioridad, en realidad, esas cadenas. Sí. Yo creo que estamos simplemente no cumpliendo su primer mandamiento, que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Porque si amáramos a Dios sobre todas las cosas, sabemos que todo lo que tenemos cargando, todo el temor, la angustia, la depresión, pues no deberían de reinar en nuestra vida, porque pues al final de cuentas sabemos que Dios nuestro Señor vino a liberarnos de todo eso. Así es. Sin embargo, ¿qué es lo que seguimos haciendo? Seguimos dándole ese poder sobre Cristo a todas esas cosas que venimos cargando, a todas esas cosas que justamente como humanos no queremos soltar. ¿Por qué? Porque pues cuestiones a lo mejor de simplemente seguir no querer renunciar a comodidades, no querer renunciar a pues muchas veces hasta lujos, no querer renunciar a acciones que de alguna manera pues son cómodas para el ser humano, y que sabemos que
en Cristo Jesús, pues no están bien. Nos alejan de Dios. Nos alejan de Dios, exactamente. Entonces, desde ahí es que le estamos dando, al seguir cargando con todas esas ataduras, estamos dándole prioridad a esas ataduras y no estamos teniendo esa firmeza de fe en nuestro Señor Jesús, de que Él es el que ya nos libró y el que si nosotros creemos en Él y le conocemos, nos va a libertar. Porque al final de cuentas, pues sí, como seres humanos muchas veces nuestra condición es difícil, ¿verdad? Es difícil en nuestras fuerzas, pero si estamos firmes en su palabra, como dice aquí, pues no hay nada imposible para Dios nuestro Señor, pero siempre y cuando nosotros queramos dar ese paso de fe y de confianza y de arrepentimiento en manos de nuestro Señor Jesús. Así es, Laurita, necesitamos tener en primer lugar, como dices tú, en prioridad a nuestro Señor Jesucristo para que todas esas ataduras dejen de reinar, pero la importancia es permanecer. A todos aquellos que hemos creído, que ya creímos y nos hemos alejado, a todos aquellos que aún no han creído, hoy les invitamos a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y pues bueno, se nos ha acabado el tiempo. Espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas y pues vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado el día de hoy. Danos sabiduría del cielo, Señor, para ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Señor, que todo aquello que no bendice y no edifica, Señor, sea desechado, y todo aquello que nos bendice, que tú has hablado a nuestro corazón, Señor, podamos ponerlo por obra. Agradecemos tu amor y tu favor y te pedimos que bendigas este día con tu hermosa presencia, con tu amor, con tu fidelidad, Señor, y damos gracias por el alimento espiritual que nos das. Y si tú, querido amigo, no le has reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo te invito a que hagas una oración conmigo y repitas: Padre Celestial, yo sé que Jesucristo es tu Hijo muy amado, tu único Hijo, que ha venido a esta tierra, que se hizo hombre, que pagó por mí en la cruz del Calvario y ha venido a libertarme, Señor, del pecado. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y que y me selles con tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo me revele la verdad, que eres tú, Jesucristo. En tu nombre poderoso lo pido, y a ti, Señor, damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Nos vamos, Anita. Que tengan un excelente día, y querido amigo, pues Jesús ha venido a libertarnos de esas ataduras del pecado y darnos esa salvación, pero también juntamente con esa salvación, esa libertad para acercarnos a Él, para estar en su presencia, para ser sus hijos. ¿Por qué no recibes este privilegio? Porque realmente es un privilegio. Así es, Anita. Es un privilegio que nos da el poder ser sus hijos y juntamente con sus hijos pues recibir toda esa herencia que Él tiene para nosotros. Es el tiempo, no dejes pasar más días, esta es la oportunidad. Dios te bendiga. Así es, nos vamos, Laurita. Así es, pues muchas gracias por permanecer aquí con nosotros en este programa, y sobre todo pues ojalá que a partir de hoy aprendamos a descansar en nuestro Señor Jesús y a que soltemos todas nuestras cadenas, y que verdaderamente a partir de hoy, de esta palabra que Dios nuestro Señor nos dio en esta mañana, porque verdaderamente Él quiere hacernos libres. Él no nos quiere ver cargando ese peso, cargando con esas emociones de tristeza, de angustia, de estrés, de desesperación. No, todo lo contrario. Él quiere vernos gozosos, alegres, pacientes, híjole, tantas cosas buenas. Lo mismo dice que Él quiere darnos los frutos del Espíritu Santo, quiere que seamos personas de bien, personas gozosas. Entonces pues yo te invito a que a partir de hoy tratemos de verdaderamente de sentirnos libres, pero libres en nuestro Señor Jesús, libres en que Él ya nos libertó. Él ya hace muchos años que pagó por nuestros pecados. Entonces tenemos esa bendición, tenemos ese regalo de Dios. En realidad tomémoslo, abracémoslo con esa fe, pero sobre todo no dejar de conocer su palabra día a día, porque verdaderamente eso es lo que nos va a dar crecimiento y nos va a dar libertad. Así es, no pongamos por obra Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nos vamos, Adrián. Sí, yo nomás quisiera agregar, lo primero que esclaviza el pecado son tus pensamientos, tu mentalidad.
Así Y es. por eso ahí en Romanos 12:2 dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Que Dios Así les bendiga. es. Y solo vamos a renovar en la palabra de Dios, leyendo la palabra, orando y congregándonos. Y si para usted ha sido de bendición este ministerio, apóyenos. Si Dios ha puesto en su corazón, Él va a bendecirle rica y abundantemente. Y pues mientras tanto, háganos un favor. Sonría. Porque la vida es alegre. Bella, Bella. pero en Cristo Bella. Jesús. Siempre le quiero Hasta cantar. mañana. Hasta mañana. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.